Buenos días, es domingo 18 de febrero de 2018, casi las 9 de la mañana, y inicio este video sin pensarlo mucho, apenas luego del baño y haber meditado un poco sobre un tema que he tratado bastante con anterioridad, que es el tema de la migración y de la responsabilidad del migrante con la sociedad de acogida. Quiero hablar sobre mi persona, porque creo que hablar de los demás es especular, pero hablar de mí es porque no tengo nada que ocultar y sí mucho que aportar. Y creo que estas palabras, que quizás nadie escuche, pueden quedar como testimonio de lo que yo pretendo, de lo que he pretendido ser, de lo que pretendo ser y de lo que soy en estos instantes. Hace 17 años yo llegué a este país, 17, 16 años, algo así. Llegué a este país con una mano detrás y otra delante, con, con muchos sueños, ya adulto, con familia, con responsabilidades. Llegué sin conocer la lengua inglesa. Llegué con pocas oportunidades, por decirlo de alguna manera, reales, porque mi familia eh, que me pudiese apoyar tenía aquí. Tengo hermanos, tengo a mi madre cuando yo llegué tenía apenas un año en este país, sigue todavía tratando de aprender un poco de inglés. Yo lo que aprendí fue en la calle, trabajando construcción, trabajando en un restaurante como muchacho de mandado, trabajando en una carnicería, tengo todas mis manos todavía con cicatrices de esa etapa, tratando de hacer arte, que mi sueño siempre ha sido de pintar, escribir, promocionar, crear cosas, esa, ese interés por dar algo positivo de mi parte y crear algo para los míos y que al final de cuentas sirva de sustento, ¿no? Para argumentar si quise de que la gente de mi pueblo, de donde yo provengo, tienen, se caracteriza por el respeto, por el trabajo, por la consideración, por una serie más de cosas, de virtudes que yo enarbolo, que yo creo en ellas. Eh, en estos años he tenido dos altercados con la justicia, menores, muy menores, pero altercados al fin. Una vez, cuando me iba a casar, el mismo día, fui a buscar el bizcocho de la boda y cuando entré a la estación del tren se me había olvidado la tarjeta y decidí cruzar con un amigo y me agarraron y pagué el día entero, el día de mi boda, preso. Eso pasó. La otra vez fue en un problema que tuve precisamente con mi ex esposa, en la cual le dije unas palabras descompuestas y eso me costó que la policía viniese a buscarme. Yo no tengo problema en decirlo, en admitir mis errores y en, por enésima vez, disculparme. Después de eso, todo lo que ha pasado en mi vida ha sido trabajar bastante, constante y sistemáticamente para lograr sus objetivos. Yo sigo luchando por siquiera tener un techo propio, o por lo menos sentir el confort de no estar tan preocupado porque la renta se viene, porque las cosas, porque no tengo un espacio, porque algo sucede, ¿no? Yo me hice ciudadano de este país eh, y lo agradezco con todo,
con todo el sentido de la palabra lealtad y gratitud. Eh, Después de esas cosas que he dicho, que son muchas, que se pueden detallar, pero que no vienen al caso porque no es lo importante es reconocer que el hecho mismo de salir uno de su país hacia otro lugar es un gran sacrificio. Envuelve una enorme cantidad de esfuerzos, incertidumbres, desvelos, angustias para el ser migrante. Que cuando se quiere, independientemente de las condiciones y de las circunstancias, por ejemplo, yo llegué a este país con $50 en los bolsillos que me había mandado mi madre. Y cuando llegué a casa de mi madre debía 3 meses de renta, estaba siendo expulsada del lugar. No tengo problema en decirlo. Expulsada del lugar estaba siendo. Yo no conocía nada. Mi primer empleo, si se puede decir, la primera vez que vi $1 en mis bolsillos que alguien me pagó fue por hacer un delivery en un restaurante de un amigo dominicano al que le voy a estar agradeciendo siempre porque así como no podíamos pagar la renta, tampoco podíamos comer porque no había dinero para siquiera eso, porque mi madre no estaba trabajando y yo mismo, el carajo, qué sé yo, a buscar. Y ese amigo de Jarabacoa, Giovanni, me consiguió el primer trabajo en una carnicería, la carnicería de Cantalicio, en Williamsburg. Y ahí, por $240 a la semana, trabajando de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días, para poderme ganar $240 en una semana. Y así fuimos poco a poco saliendo hacia adelante. Gracias a Dios mi madre nunca fue expulsada del apartamento y yo pude poco a poco conocer a otras personas, ir involucrándome, ir conociendo cosas. Finalmente conocí a la que fuese mi esposa, de origen suizo. Tuve la oportunidad de estar en Suiza, regresar a este país, tener 2 hijas preciosas que son mis hijas, Camila y Chloe. Luego de la separación, conocer a mi actual pareja, mi esposa, que es de origen japonés, y en sí avanzar de alguna manera, seguir sobre el riel como un hámster, porque es lo que uno hace aquí. Trabajar así, mientras vamos soñando, escribiendo, pintando, haciendo cosas para poder sentirnos vivos, tener algo en el espíritu que nos motive hacia adelante. Ha habido muchísima gente que ha tratado de influenciarme negativamente. Unos ofreciéndome drogas, otros ofreciéndome hacer cosas que no van conmigo, con mi personalidad o con lo que yo entiendo que debe de ser un ser humano, del respeto que se debe tener por una sociedad. Y esta sociedad, que es una sociedad de acogida, que es una sociedad extraordinariamente hermosa, la sociedad norteamericana es hermosa, especialmente en la ciudad, el estado de Nueva York. No puedo decirlo de los demás porque aunque he estado visitando, he ido al sur, he ido al norte, he ido a muchísimos lugares y he encontrado siempre una receptividad muy, muy cálida o por lo menos no han interferido con mi capacidad de movimiento o me han maltratado. Yo sigo entendiendo que esto es una sociedad maravillosa, a la cual respeto a cualquiera, independientemente de mis posiciones políticas y lo que yo argumento y que se debe argumentar y se debe pelear por mejores condiciones sociales, mejores estado de dignidad para la gente, para el norteamericano y para las cosas. Cuando el presidente Donald Trump, a quien detesto, sin ningún tipo de, de freno, por su condición humana, por lo que es,
se refiere a la inmigración y a una serie más de cosas, en cierta manera tiene razón. Y me explico como migrante. Porque no es posible estar aceptando dentro de tu casa a quien viene a hacerte un desorden y hacerte un desastre. Hay gente que llegan y, y no tienen respeto ni siquiera para ellos mismos, mucho menos para el lugar donde se encuentran. Eso está ocurriendo no solamente aquí, está ocurriendo en muchísimas partes del mundo, porque hay individuos que están conscientes de su realidad, de lo que necesitan hacer para aportar y para no ser una carga. Y hay otros que simplemente vienen con la mentalidad o no le importa un carajo el ser una carga. Y hay que estar totalmente claro en esto. Eso no significa que yo apoye en ninguna manera la verborrea política racista del presidente Trump. En República Dominicana, cuando yo veo todos estos argumentos de gente ignorante sobre la migración de uno o de otro, eh, sin detenerse a analizar, a descodificar lo que está ocurriendo en la República Dominicana, sin detenerse a tener un poco de amor propio y de sentido de la responsabilidad eh, social, política, responsabilidad de patria, ¿no? Para con la patria, ¿no? Yo, yo realmente lo que siento es asco, porque tanto en un lugar como en el otro encuentro los mismos errores. Mire, yo siempre he dicho que la migración haitiana, por ejemplo, que es la que más he criticado, no nos conviene a la República Dominicana, en términos generales. Porque en la gran mayoría de los migrantes de ese país no tienen ningún sentido de respeto, ni siquiera por ellos mismos, mucho menos por el lugar donde se encuentran. Eso no quiere decir que no se les explote, que no se les maltrate, que no se les abuse. Eso hay que reconocerlo, eso pasa en la sociedad nuestra, ¿no? Hay mucho de eso. Pero en la gran mayoría de la gente que yo tuve la oportunidad de tratar o de ver en las calles, no tienen ningún tipo de sentido de respeto por el lugar donde están, porque simplemente no se sienten parte de ahí y no se sienten parte ni del otro lugar tampoco. Ahora las cosas se han masificado, se han intensificado, hay una cantidad multiplicada por 7, por 8 de migrantes con relación a la época en la que yo vivía en la República Dominicana. El otro caso es el caso de los migrantes sudamericanos, venezolanos, peruanos, no sé de dónde más, con los cuales compartimos vínculos de hermandad mucho más firmes, porque compartimos la cultura de la lengua, compartimos ciertos estados de civilidad, por decirlo de alguna manera. Y me perdonan, quizás suena racista lo que estoy diciendo, o egoísta, o petulante, o no sé qué. De alguna manera habrán muchas críticas, como siempre en abril. El detalle, lo que yo digo es que la gran mayoría de los migrantes sudamericanos, de alguna manera, entienden sus cosas, lo que tienen que hacer. Hay muchos que llegan con muy buena voluntad, otros vienen ya podridos, como vienen los dominicanos podridos a República Dominicana, a Estados Unidos o a Europa. Así mismo sucede con migrantes de todas partes, porque en todas partes se cuecen habas. Yo no creo que una persona porque provenga de un país o porque provenga del otro, incluyendo los haitianos, sean malos. Yo lo que digo, e insisto, es que hay una clase de inmigrantes que no le conviene ni a Estados Unidos, ni a República Dominicana,
Y en el caso de que pueda hacer, a Haití tampoco le conviene. Simplemente porque no aportan. Lo que se convierten son cargas, en problemas, en asuntos vitales para la propia salud y bienestar del país de acogida. Yo creo firmemente en que se debe revisar todas las leyes migratorias del país. Y aquí también en Estados Unidos. Y en Canadá y en todas partes. Porque los dominicanos no son culpables, por ejemplo, de la pobreza del vecino Haití. Como la sociedad norteamericana, en términos generales, no hablo de los políticos, me digo sociedad, el de a pie, no es culpable tampoco de lo que está pasando en la República Dominicana o de lo que ha pasado por siempre en Sudamérica, Centroamérica, porque hay que distinguir un asunto de corporaciones y gobiernos con una sociedad que lo que intenta es sobrevivir y mantener su estatus de bienestar, mejorarlo constante y sistemáticamente, aunque por H o por R se beneficie o se deje de beneficiar de los tratos a terceros. Yo creo, insisto, reitero, afirmo que el país de la República Dominicana no se merece este tipo de caos que hay en estos momentos y que ha sido patrocinado no solamente por el gobierno de las presentes gestiones, sino también por organizaciones enquistadas dentro de la sociedad nuestra para promover este tipo de caos y de absurdos unificantes, ¿no? Porque eso es lo que es otra de las cosas, salir del problema haitiano unificando la isla. Pero hay gente que no quiere reconocer esas cosas. No lo quieren reconocer. De que se está intentando y se busca hacer eso. Independientemente de que nos vayamos al diablo y que nos matemos todos. Bueno, es domingo, ¿no? Hablar de esto puede significar muchísimos problemas, incluso con amigos. Siempre ha sucedido. ¿Qué vamos a hacer? Es mi punto de vista. Espero que lo respeten, como yo respeto el punto de vista de los demás. El problema es que siempre están los calificativos y poner a uno en un nicho. Cuando uno lo que intenta es ser realista sobre lo que está pasando y lo que debemos de hacer. Y no es posible sostener todos estos problemas que tenemos en el país sin que haya siquiera un poco de respeto por lo que somos y por lo que pretendemos ser. Va ese abrazo, bendiciones, cuídense. Se les quiere y se les respeta, que es lo importante, como se respeta a cualquier ser humano, o animal, o ser vivo. Porque eso trato también, de entender mi rol como ente existente en este plano terrenal. Mi responsabilidad con la tierra, mi responsabilidad con los seres humanos, mi responsabilidad con la patria y mi responsabilidad con la sociedad en términos generales y lo que yo pretendo ser, lo que yo quiero ser, ¿no? En fin, cuídense mucho. Bendiciones.